Buenas tardes, agradecerles el tiempo. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema, el cual le, le llamamos métodos de propagación de las plantas. Existen varias formas de propagarlas, entonces vamos a ir conociendo algunos de esos detalles. Ok, como les dije, suelo iniciar las presentaciones con una frase o con un mensaje. En este caso, el que posee el suelo posee hacia arriba hasta los cielos. Para los que nos dedicamos a la agricultura, si no tenemos suelo, ¿verdad? No podemos cultivar, entonces el espacio que tengamos tenemos que aprovecharlo al máximo. Adelante. Métodos de propagación de las plantas. Como les dije anteriormente, existen varios métodos de propagar plantas, pero antes de iniciar la propagación meramente, vamos a iniciar con un subtema que es los sustratos. ¿Por qué vamos a iniciar con esto y no con los métodos de propagación? Bueno, porque nosotros cuando vamos a propagar las plantas vamos a necesitar de un medio para poder, sea poner la semilla a germinar o un tallo a generar raíces y hojas. Entonces tenemos que conocer ese medio en que vamos a poner, sea la semilla, sea el tallo, sea el esqueje, para que se desarrolle. Entonces vamos a iniciar con la parte de sustratos. Entonces, definiendo un sustrato, es cualquier medio sólido, orgánico, inorgánico o una mezcla de los dos que se utilizan para cultivar plantas en contenedores, permite el anclaje del sistema radical que desempeña así un papel de soporte para la planta, pudiendo intervenir o no en el proceso de nutrición mineral de la planta. Entonces, ese es el concepto básico de un sustrato. Ahora vamos a conocer diferentes tipos de sustratos. Perdón, la importancia de los sustratos. Los sustratos orgánicos son solos o en mezclas mejoran la condición de crecimiento de las plantas desde el punto de vista físico, químico y biológico. Eso es muy importante porque ahora vamos a ver los sustratos inorgánicos, los cuales no poseen ningún aditamiento o nutriente para que la planta pueda desarrollarse. Entonces, los sustratos orgánicos creo que es la mejor elección para poderle dar las condiciones necesarias tanto a la semilla o a la esqueje para que se desarrolle. Tiene que ver con aspectos ambientales al reutilizar materiales de desecho. Cuando les dije o cuando vimos el tema anterior para la parte de que tenían que elaborar una compostera, ok, la compostera cumple la función de elaborar un sustrato y esa elaboración de sustratos se realiza gracias a que ustedes están reutilizando materiales para que ellos se descompongan y formen ese sustrato que lo vamos a utilizar, sea para elaborar semilleros o bien para funcione como fertilizante en las plantas. Entonces, uno de esos usos, ¿verdad? Es la producción de plántulas, que sirva como base para la producción de plántulas. Bien. Los tipos de sustratos se dividen en dos grandes grupos, los naturales, como las turbas, que son tierras que ya se han descompuesto, que se han formado hace miles de millones de años, y las tierras de montaña, que es el proceso que se está realizando en la actualidad con la hojarasca que se está formando ahí, está formando un sustrato, una tierra nueva, entonces esos son los dos tipos de sustratos naturales que encontramos. Y tenemos los sintéticos, que son el poliestireno expandido, más conocido como estereofón, y los geles, básicamente. El siguiente. Las desventajas de usar algunos de estos tipos de sustratos. En los naturales tienen un alto valor económico y además que provoca un daño ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, para obtener la tundra o la turba, en algunos lugares son lagunas o depósitos de agua y lo que hacen es que los desecan para poder extraer ese material. Entonces ahí se está ocasionando un daño enorme en el ambiente. Los sintéticos tienen la poca capacidad de retener humedad,
¿verdad? Y no posee nutrientes adheridos, sino que hay que agregárselos. Entonces eso es un trabajo extra que hay que hacer cuando se utiliza ese tipo de materiales en los sustratos, principalmente para semilleros. Estos sustratos sintéticos básicamente se utilizan en lo que es la parte de hidroponía, que sirva nada más de sostén a las plantas. Siguiente. Ay, ya, espérese. Ahí. Ok, sí. Dentro de esos sustratos naturales y que no los contemplamos anteriormente en la clasificación, tenemos otros que son subproductos agrícolas y entre esos está la fibra y polvo de coco, que tienen ventajas que retienen bastante humedad y son de bajo costo dependiendo de la zona, ¿verdad? Zona Caribe, zona norte, son sustratos muy fáciles de conseguir. La cascarilla de arroz tiene la ventaja que permite una hidratación eh, importante en el sustrato, además que tiene una uniformidad en la calidad de las partículas y en el tamaño de las partículas. Eh, Tiene la particularidad que dura largo tiempo para descomponerse, ¿verdad? Entonces, le va aportando nutrientes a la planta en diversas etapas de crecimiento de la misma. El bagazo y el carbón de caña, acá vamos a hacer una diferencia entre estos dos términos. Bagazo es el residuo de la molienda de la caña, ¿verdad? Es el material, por decirlo, en verde y que se puede utilizar el bagazo para cubrir terrenos y dejarlos que se descompongan a la libre. Y el carbón de caña es el bagazo después de que se haya pasado por las calderas para quemarlo, ¿verdad? Para producir energía. Y entonces al quemarlo ya sale el carbón de caña. Entonces esas son las diferencias entre bagazo y carbón. Es un sustrato o un material de muy bajo costo. Tiene la gran particularidad que en sus dos estados ayuda a la actividad microbiana, acelerando su actividad y haciendo que crezca la población microbiana en el suelo. Luego tenemos los residuos de gramíneas. Tienen la particularidad, ¿verdad?, de que se descomponen lentamente y principalmente lo utilizamos para acolchar eras, ¿verdad? O almácigos al cielo abierto. Si nosotros lo picamos, hay máquinas que nos permite picarlo muy fino y si el material está bien seco, lo podemos utilizar en cantidades muy pequeñas en la elaboración de un sustrato para germinación, ya que ayuda a retener bastante humedad. Siguiente. Tenemos el acerrín y las virutas de madera, son fáciles de conseguir, de bajo costo, ¿verdad? El acerrín eh, es la parte fina, ¿verdad? Cuando se hace el proceso de aserrado. La viruta es principalmente cuando no se aserra con marco o se hace cepillado de las maderas, las virutas. Eh, la, el uso de estos materiales ayudan a mantener humedad, descomponen, se van descomponiendo lentamente, activando la actividad microbiana y dependiendo del material, materia prima o los árboles donde se obtuvieron, eh, disminuye suprime la presencia de microorganismos patógenos. Una de las desventajas que tiene el uso de la acerrín o las virutas es que algunas maderas se descomponen muy lentamente, entonces no es muy recomendable utilizarlas y algunas clases de maderas presentan fitotoxicidad, que contienen resinas, taninos o tuperpetinas, que lo
que hacen es que inhiben a veces el proceso de germinación o la presencia del sistema radicular en las plantas. Entonces, a veces no es recomendable utilizarlos en la parte de mezclas para sustratos para almácigos, para hacer almácigos, por esas condiciones. La siguiente. Ok, antes de iniciar este nuevo tema, entonces hasta el momento a ver si hay alguna duda, si no proseguimos. No, profesor, hasta el momento no hay ninguna duda. Ok, seguimos. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la propagación de las plantas y vamos a entrar con la propagación sexual. Este término se refiere a utilizar semillas de las plantas, propiamente las semillas. Eso es reproducción sexual. Adelante. Y existen dos métodos de propagar las semillas, de forma indirecta y de forma directa. Entonces, de forma directa es cuando nosotros agarramos las semillas, por ejemplo, de maíz, de frijoles, de ayote, y las sembramos directamente en el espacio que elegimos de nuestra finca para que ellas germinen y crezcan. La siembra indirecta nos referimos cuando hacemos almácigos, utilizamos sean bandejas de semilleros o cualquier otro tipo de recipiente y ponemos la semilla ahí y esta germina y con el pasado del tiempo, cuando ya la plántula tiene las características deseadas para trasplantar, la pasamos al lugar definitivo que nosotros decidimos para esa planta. Entonces son los dos métodos de propagación de semillas. Siguiente. Entonces, el proceso de germinación para que se dé necesita de ciertas características o de ciertas situaciones. Para que se dé, primero necesitamos de una semilla. Esta semilla debemos colocarla en un sustrato el cual debe tener o debe permitir una buena oxigenación, una buena temperatura idónea para que la semilla germine y humedad. Un sustrato muy seco o un sustrato muy húmedo no va a permitir la germinación de la semilla. Cuando germina la semilla, lo primero que vamos a ir viendo es la conformación de la yema de los cotiledones, que son las primeras hojas no verdaderas, y el sistema radicular, como se va a ir formando. Entonces, una de las cosas que les tiene que quedar claro que para que exista una germinación exitosa es una semilla, un sustrato, y que en ese sustrato el oxígeno, la temperatura y la humedad sean los acordes para que se pueda dar el proceso de germinación. Adelante. Entonces, ¿qué debe tener una semilla para que pueda tener éxito en el proceso de germinación? Bueno, que sean semillas genuinas. Primero que todo, eso quiere decir que las semillas que estamos utilizando son las semillas que realmente nos indican de que es de frijol, o que es de lechuga, o que es de repollo. Que en ese poco de semillas o el paquete de semillas que nosotros compramos o que alguien nos regala, sean puras, o sea, que sean de las semillas que corresponden a lo que nos dijeron. Que si nos dijeron que eran semillas de repollo, que sean 100% de repollo y no encontremos semillas de una maleza u otra hortaliza. Entonces, la pureza va por ese lado, que sean bastante, en fin, a la semilla que nos están diciendo que es. La limpieza, las semillas tienen que venir libres de materiales extraños como residuos de basuras o de otras semillas que no corresponden a la variedad que nosotros estamos adquiriendo. Que las semillas presenten una sanidad, que no vengan enfermas, que no vengan diformes, que tengan
anomalía en la forma de la semilla. Por lo general, las semillas, si no son tratadas, ¿verdad? Si son totalmente, o el vecino no las dio, no hizo ningún tratamiento de cura, las semillas tienen que ser del color de la variedad de la semilla que nos están diciendo. Si, por ejemplo, si es de maíz amarillo, tiene que ser un grano amarillo. Si ese grano amarillo trae manchitas blancas, verdes, quiere decir que hay un hongo. Si hay una manchita negra, puede ser que puede ser una bacteria, o que tiene un orificio, quiere decir que hay un gorgojo que está alimentándose. Entonces tenemos que revisar esos detalles de la semilla. Por lo general, cuando nosotros compramos semillas ya empacadas, van a venir con, se les puso un producto para evitar que se llenen de hongos o evitar de que los gorgojos hagan daño, y entonces por lo general vienen de un color rosado o morado, que son los productos que se utilizan para curar las semillas. Cuando hablamos de viabilidad, es la capacidad que tiene esa semilla de poder germinar, qué tan viables son para el proceso de germinación. Y el vigor, ¿verdad? Es la característica que muestra la semilla, que sean semillas dependiendo de la variedad, sea una semilla uniforme, ¿verdad? No vamos a encontrar semillas de diferentes tamaños o tamaños muy pequeños, porque entonces, dependiendo del cultivo que estemos tratando, si una semilla es muy pequeña, el desarrollo de la planta o el embrión va a ser muy débil, y entonces eso no va a crecer uniforme con el resto de plantas. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que las semillas tengan una uniformidad en el tamaño. Eso es una característica a tomar en cuenta. Siguiente. Ok, cuando nosotros adquirimos semillas o nos regalan semillas, debemos de tener en cuenta ciertos criterios. Bueno, verificar la calidad de las semillas. Ya anteriormente hablamos de algunas de las características: que tenga uniformidad en el tamaño, que no presenten ninguna anomalía de presencia de algún insecto o la presencia de granos dañados por hongos o bacterias, o que se encuentre las semillas muy húmedas, ¿verdad? En este caso, cuando un vecino nos regala semillas y tal vez no se han secado apropiadamente y las guardamos muy húmedas, entonces cuando las guardamos, las semillas al estar húmedas se pudren, entonces no nos funciona. Tenemos que tener verificado eso. Si compramos semillas, debemos de ver el sello del empaque. Por lo general, el empaque que uno tiene que considerar de que va a ser una semilla de buena calidad son aquellos empaques que vienen cerrados al vacío, que vienen al abrirlos, traen una parte metálica en la parte interior del empaque. Ese es un empaque que reúne las características necesarias para conservar el tipo de las semillas. Hay algunos empaques de semillas que traen eh, estos cierres tipo Zippo, ¿verdad? Cierres que abrimos y podemos cerrarlos sin necesidad de romper todo el empaque. Nada más que a la hora de cerrar los empaques con ese tipo de selladura, es que debemos de sacarle el aire para poder, luego, si no utilizamos todas las semillas, luego para volverlo a guardar, entonces hay que sacarle el aire al empaque. Que la semilla sea adaptable a la zona. Por lo general nosotros le decimos a la gente que cuando compra semillas, que pidan semillas tropicalizadas, que eso quiere decir que son semillas adaptables a las diferentes regiones que tiene el país, principalmente las regiones bajas y calurosas. Entonces son las semillas tropicalizadas. A veces
se tienen ciertos problemitas cuando la gente compra almácigos, principalmente lo que es almácigos de repollo, brócoli, coliflor, que los compran en zonas altas o zonas más cálidas, más frías. Por ejemplo, la zona de Cartago, Zarcero, compran almácigos de estas hortalizas y cuando las llevan a lugares bajos como Sarapiquí, las partes bajas de Sarapiquí, de San Carlos, de otras partes del Caribe, las plántulas se desarrollan, ¿verdad? Y un número significativo de hojas, pero en el caso del repollo no hay enrollamiento de esas hojas, ¿verdad? Para formar la pelota, no se forma. En el caso de la brócoli y la coliflor, en la brócoli principalmente, solo se forma un tallo, un ramo floral, una inflorescencia, perdón, y no desarrolla el resto de la pelota o el resto de inflorescencias. Lo mismo pasa con en el brócoli, desarrolla, pero desarrolla un tamaño más pequeño al que la variedad de brócoli es y que se desarrollaría en buenas condiciones en un clima más fresco. Entonces, esos son uno de los problemas que se dan cuando no se compran o no se tiene claridad de que esa semilla o ese almácigo sea tropicalizado, ¿verdad? Que no provenga de semillas tropicalizadas. Las semillas, ¿verdad? Si nosotros vamos a comprar semillas que sean de lugares reconocidos, de marcas reconocidas, ¿verdad? Por lo general a veces llegamos a un agroservicio y nos venden semillas en sobrecitos de esos amarillos o en bolsitas de esas de hacer helados y ahí nos vienen empacadas las semillas y yo ahí les digo tengan cuidado porque esas semillas, primero el sellado del empaque tal vez no se haya hecho de la mejor manera, que durante la manipulación de las semillas pudo haber tenido contacto con algún patógeno o que haya entrado algún insecto. Entonces hay que verificar eso. Y después el tiempo de almacenamiento que tengan esos empaques, ¿verdad? Y ya hayan ido perdiendo viabilidad. Cuando se compran las semillas, una de las cosas antes de poner a sembrar todas las semillas es hacer una prueba de germinación. Yo por lo general a las personas les recomiendo que agarren 10 semillas del paquete. El paquete en buena teoría, ¿verdad? Si compramos en un lugar reconocido y marcas reconocidas, el paquete de las semillas viene con una información, el porcentaje de germinación, el periodo de germinación, distancias de siembra, épocas de siembra. Esos detallitos son importantes leerlos. Entonces, como les decía, hacemos la prueba de germinación, agarramos 10 semillas y los colocamos en un sustrato, lo humedecemos y anotamos la fecha en que colocamos esas semillas y esperamos a que se dé el proceso de germinación. Por ejemplo, si el paquete nos dice que la germinación se da en 8 a 10 días y nosotros verificamos que sí, que las semillas germinaron entre esos días, pero solo germinaron 4 semillas de 10. Eso me quiere decir, digamos, que la capacidad de germinación de esas semillas es muy baja y que voy a tener ciertos problemas a la hora de hacer los almácigos, que voy a tener muy poca germinación. Si la germinación fue de 8 plantas, entonces me está diciendo que esas semillas tienen buena capacidad de germinación y no voy a tener tantos problemas a la hora de hacer los almácigos y con el espacio que yo escogí para sembrar esas plantas o el número de plantas que yo decidí sembrar, no voy a tener ningún problema. Verificar todos los paquetes de semillas cuando las compramos, dicen cuándo fue empacada y cuándo es que vencen. Por lo general, los paquetes de semillas andan en un rango de 3 años
desde el empacado al vencimiento. Entonces, yo le recomiendo a las personas que cuando compran paquetes de semillas, revisen que la semilla esté a más de un año de vencerse, ¿verdad? Y otra práctica que se hace, que es el activado de semillas, es dejar las semillas en agua, reposar en agua unas horas, no más de 12 horas. Eso nos va a permitir seleccionar las semillas que son viables. En la mayor parte de semillas, no todas las semillas, tienen la capacidad de que las que son viables van hacia el fondo y las que no son viables quedan flotando. Entonces, quitamos las que quedan flotando y nos van a quedar las semillas que están en el fondo. No dejarlas, como les dije, reposar por mucho tiempo. Semillas pequeñas, como las de repollo, coliflor, brócoli, esas, unas 6 horas se pueden dejar en agua para activarlas, no máximo de 12, como les dije. Van a haber semillas como por ejemplo la lechuga, que a veces cuesta, que no toda ella se va a quedar en la parte de arriba del recipiente con agua. Entonces, con el caso de la lechuga, cuesta hacer esa prueba de activado de la semilla. Ya si nosotros utilizamos la semilla que íbamos a requerir para hacer los almácigos y nos sobró semilla y aún queda semilla en el paquete, yo recomiendo a la gente no echar la semilla que nos sobró en el paquete. ¿Por qué? Porque pueden ir residuos de tierra húmeda, entonces eso nos va a afectar el almacenaje de las semillas por la durabilidad de las semillas, porque la humedad puede dañarlas, o bien pudieron adquirir en ese proceso de manipulación, pudieron adquirir algún agente patógeno y esto puede contaminar las semillas que quedan en el paquete y dañarlas, dañarlas, y cuando volvemos otra vez a sembrar, entonces ya las semillas perdieron viabilidad. Y cuando lo vamos a guardar, el paquete de semillas, tenemos que cerciorar primero de quitarles todo el aire que pudo haberse introducido al paquete. Le quitamos el aire, procedemos a enrollarlo. Si no tiene cierre hermético, que no tiene aire, y ojalá tener un recipiente con tapa, meter el paquete en ese recipiente y taparlo bien y guardarlo en un lugar fresco y oscuro, que no le pegue la luz del sol directamente. Entonces, básicamente, ese es el manejo que hay que tener con las semillas. Ok, siguiente. Vamos a proceder a hacer acá un tiempito para preguntas. Ok, ya le voy a dar la palabra a Anita. Ok, doña María de Los Ángeles Valverde nos pregunta, ¿cuál tipo de acerrín no es recomendado? Ok, Luego también, voy a ir una por una porque después se me olvidan. ok, está bien. Entonces, sí. Entonces, ¿qué tipo de acerrín no se recomienda? Acerrín de pino, principalmente, digamos, si sabemos que viene de un aserradero y eso, por más que sepamos, el pino tiene unos taninos que inhiben la germinación,
ustedes lo pueden verificar que debajo de los árboles de pino crecen muy pocas plantas, ¿verdad? Entonces el pino no, y mucho menos, por ejemplo, acerrín de mueblerías que traen pino importado. Ese pino, tras de que tiene las sustancias tóxicas, se le agregan sustancias tóxicas para darle más tiempo de durabilidad, para curarlos, para que los insectos no lo dañen. El cedro no es recomendable. Básicamente esas son las dos maderas. Los eucaliptos tampoco, la acerrín de eucalipto no. Básicamente esas son las tres maderas, especies de árboles que no se recomienda. Lo que es, por ejemplo, los botarrama, que son cebo y otros semiduros, esos se pueden utilizar. El laurel se puede utilizar, pero eso sí, ¿verdad? No es en grandes cantidades, sino es en cantidades pequeñas, ¿verdad? Luego María de los Ángeles nos pregunta cuál es la diferencia de una semilla genuina y una criolla. Es lo mismo, es el mismo, o sea, la semilla genuina se refiere a las semillas criollas o que no sean híbridas, ¿verdad? Eso es otra cosa muy importante que no lo mencionamos ahí. Están las semillas criollas o semillas puras, ¿verdad? Y las semillas híbridas es donde agarran de dos variedades, las cruzan y ahí tenemos un híbrido. Entonces, por ejemplo, es muy común en las semillas de maíz que uno va a comprar a los agroservicios ver lo que son semillas híbridas. Y después, bueno, no lo tomé en consideración, pero hubiera sido interesante también hablar de las semillas transgénicas, pero eso es otro tema y para otra historia. Luego tenemos a es que aparece como doña Escénica, no sé quién será. Nos pregunta cuáles son las semillas viables, las que flotan o las que se hunden. Ok, las viables son las que se hunden, ¿verdad? Entonces, pero no todas las semillas, hay que hacer una aclaración, no todas las semillas, por la estructura de la semilla, tienen la capacidad de hundirse. Entonces, por ejemplo, algunas semillas que son principalmente de flores, lo que hace uno es que pone un recipiente y a cierta altura uno las deja caer y uno hace como viento cuando uno tiene que limpiar frijoles para que toda la hojarasca se mueva. Entonces, con las semillas que son de algunas especies de flores, uno hace ese tipo de procedimiento. Entonces, la semilla que es inviable se va a separar un poco más de donde cae el montón, donde caen las semillas que están viables. Entonces, eso es una forma de distinguir en algunos casos de semillas que por su estructura no se van a hundir en, en agua. Entonces, por ejemplo, las prácticas o lo más habitual que semillas que yo he hecho pruebas de viabilidad con agua es frijol, maíz, todo lo que es brócoli, coliflor, repollo, rábano, culantro, eh, cebollino. eh, Esas básicamente son las que he hecho. Ahí he hecho otras, pero ahorita no recuerdo cuáles más. Luego Elsa Artavia nos consulta si las semillas hay que ponerlas a secar. Cuando hacemos el activado, no. Nosotros sacamos del recipiente, eh, eh, lo colamos en un colador, valga la redundancia, movemos un poquito el colador para que liberar un poquito del agua que queda y procedemos a colocar las semillas en los orificios de los almácigos, de las bandejas de almácigo que decidimos utilizar para esas semillas. Cuando están húmedas, digamos, a veces por tamaño, se nos vienen muchas en el dedo, en la yema de los dedos, cuando vamos a... Entonces uno
lo que hace es que espera un poquito para que se seque, pero secarlas del todo no. Luego, María de los Ángeles Valverde nos pregunta, ¿las semillas se ven afectadas cuando son empacadas en bolsas transparentes, como es usualmente verlas en las ventas? Ejemplo, el culantro. Bueno, en el caso del culantro, la particularidad del culantro es que el embrión está protegido por una capa muy gruesa, ¿verdad? Entonces, el culantro no se daña muy fácil, pero otro tipo de semillas sí tienen ese problema porque la luz directa, eh, si en el lugar donde las almacenan les llega la luz y todo eso las va dañando. Como les dije, si el empaque es transparente, hay que tener el cuidado de que eh, no tenga aire, o bien cuánto tiempo tiene ese empaque de haber sido llenado. Entonces, por eso, cuando van a un agroservicio y eh, encuentran este tipo de empaques, preferiblemente no comprarlo. Buscar otro lugar donde sí vendan empaques sellados, metalizados, eh, que vengan el nombre de la marca, todas las características que anteriormente les dije, que tenía que venir con fecha de vencimiento, fecha de empaque, porcentaje de germinación, eh, método de siembra, modo de siembra, país de origen, todos esos detalles. Es mejor comprar una semilla que tenga todos esos detalles. Listo, profe, eso sería. Ok, perfecto. Ah, Entonces, no, continuamos. disculpe, profe, aquí hay otra pregunta que le acaban de poner. Ok. ¿El activado en agua con tricoderma o no aporta mucho adicional tricoderma o alguna otra cosa? Si nosotros podemos activar con tricoderma, sí, porque acelera el proceso de germinación. Y si hay algún hongo en el suelo o en el área donde nosotros vamos a sembrar, ya vamos inoculando la semilla. Luego, Nada doña más que el Liz, detalle, perdona, perdón. nada más el detalle que sí hay que tener cuidado a la hora, porque lo quitaríamos, el hongo que se adhiere a la semilla, cuando nosotros lo manipulamos con los dedos, podemos quitar ahí un porcentaje del impregnado del hongo. Pero después de que, digamos, el residuo que quedó de agua, lo podemos aplicar sobre el almácigo donde colocamos las semillas. Luego, doña Ligia nos pregunta que si es bueno poner las semillas de culantro en agua un día antes. Preferiblemente, ojalá agua con ceniza. Esto ayuda a que, digamos, la capa esa que protege el embrión del culantro se suavice y la germinación sea bastante uniforme. A veces eh, ponemos a germinar culantro y por no tendríamos en el manejo de la humedad, no tenemos un buen manejo, entonces la germinación es un poco dispareja. Entonces, al dejarlos reposar en agua y ojalá en agua de ceniza, va a ayudar a que esa germinación sea más uniforme. Luego, profe, preguntan que cuál es la mejor forma de almacenar la semilla. No sembramos. Si se puede guardar en un frasco de vidrio, si lo podemos guardar en la refri. Ok, bueno, antes se me olvidó mencionar, la semilla que nos sobra debemos guardarla en un paquete aparte, un recipiente aparte. Y por lo general, digamos, si son semillas de hortalizas, lo vamos, de acuerdo a la programación que nosotros vamos a hacer, posiblemente que cada 15 días, lo mucho un mes, vamos a estar haciendo almácigos. Entonces, lo que hacemos es que esas semillas que quedaron fuera del paquete original, ¿verdad? Entre comillas, son las que vamos a utilizar para los nuevos almácigos. Si nosotros, como les dije, ya
cerramos el paquete, lo guardamos en un recipiente con tapa, lo ponemos en un lugar oscuro. Si no vamos a sembrar muy a corto plazo esas semillas, sí se pueden guardar en una refrigeradora, que la refrigeradora tenga una temperatura entre 4 a 6 grados para que se mantengan, pero no por mucho tiempo. Hay semillas que pueden aguantar un año, un poquito más, pero no por mucho tiempo. Ok, y nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje? Ah, no, perdón. Acá. ¿Cuál es el procedimiento que se hace para preparar la fibra de coco? Ok, bueno, eso se utiliza una máquina para hacerla. Si nosotros queremos sacar la fibra, eh, y es un trabajo bastante duro, si lo queremos hacer a mano, yo les digo que es complicado, es mejor comprarla, ¿verdad? Pero si lo vamos a hacer, si vamos a tener el tiempo para hacerlo, y les recomiendo que tienen que usar guantes, pueden usar un instrumento eh, con punta fina para ir extrayendo la fibra, y después cuando deslichamos toda esa fibra, eh, hay que hacerla en más pequeñita, hay que cortarla sea con un cuchillo o con tijeras, pero como les digo, es un trabajo bastante complicado. Si tenemos la posibilidad, existen unas máquinas, unas chipeadoras, o trituradoras también, que las puede agarrar uno, corta un poquito más, las hace más delgada la cáscara de coco, y la tira sobre esa trituradora o esa chipeadora para que le saquen las partículas más pequeñas. Nada más que, digamos, en el caso de las trituradoras, tienen un diámetro ya definido, o sea, hay algunas que sí vienen, que usted puede regularlas a partículas de menos de 1 centímetro, pero por lo general anda entre 1 a 2, 3 centímetros el tamaño de la partícula que esa trituradora saca, ¿verdad? Entonces eso nada más hay que tener ese cuidado al elegir la máquina trituradora o chipeadora para eso. Ok, profe, luego nos preguntan cuál es el porcentaje de subproducto en el sustrato. Eh, en el caso de subproductos, por lo general, yo no recomiendo no se pasen más del 30%. En el caso de fibra de coco, puede andar a un 10-15%, pero también va a depender qué otros sustratos va a agregar para hacer un sustrato para el máximo. Y la última pregunta que aparece por acá es, ¿cómo hacer para que el cloro no contamine el agua y no dañe las semillas para la germinación? Ok, para el uso, digamos, de Sí. agua, yo recomiendo dos cosas. Bueno, si vamos a coger agua potable, el cloro, o sea, recolectamos el agua en un recipiente de abertura grande y lo dejamos reposar de un día para otro, porque el cloro es un gas y él se va a ir liberando. Entonces, se puede utilizar, pero lo más recomendable es utilizar o agua de naciente o agua llovida. Excelente, profe, muchas gracias. Esas eran todas las consultas que están hasta ahorita. Ok, entonces continuamos. Eh, Cuando tenemos las semillas, no sabemos, o sí sabemos, pero queremos definir el lugar donde nosotros vamos a sembrarlas. Y primeramente, como les dije, en este caso vamos a hacer semilleros o almácigos, que un almácigo va a ser un área pequeña donde nosotros vamos a sembrar semillas de diferentes hortalizas, y las cuales van a requerir de cuidados especiales ya para que estén listas y llevarlas al lugar definitivo que nosotros decidimos en la finca. Entonces, eso es un almácigo, y lo podemos hacer en bandejas de almácigo o lo podemos hacer
en eras en campo abierto. Y ahí vamos a ver cuáles son los pros y los contras de esos dos diferentes tipos de formas de hacer almácigos. Bien. Entonces, los tipos de almácigos, las ventajas, los protegidos, que tienen que ver, vamos a tener una estructura para protegerlos. Eso puede ser como lo que hablaron la semana anterior con el compañero Aldo, digamos, de hacer un invernaderito para hacer almácigos, y que vamos a utilizar recipientes para colocar las semillas, y en este caso van a ser bandejas de semilleros. Nos permiten atender con mayor cuidado las plantas porque van a estar ahí cerca de donde nosotros vivimos, y entonces vamos a tener un mayor contacto. Podemos darle un mayor eficiencia al uso de la mano de obra, a la aplicación de fertilizantes y plaguicidas. Es muy importante. A veces no tomamos en cuenta que durante esta etapa de crecimiento de las plántulas hay que estar fertilizando y hay que estar controlando las plagas, principalmente enfermedades que se puedan dar. ¿Por qué? Porque si nosotros en esta etapa no realizamos un buen proceso o el sustrato no es de buena calidad, el resto de las etapas del cultivo van a ser deficitarias y vamos a tener que estar haciendo cosas de más para que la planta pueda desarrollarse y dar la floración de los frutos deseados. Entonces, tenemos que tener esas consideraciones. En el campo abierto, hacemos eras muy rápidamente, no requiere de mucha inversión, sino las horas de trabajo para poder hacer una era, y se hace directamente en el suelo, y no contemplamos si ese suelo está sano, si ese suelo posee semillas de maleza que vayan a competir con las semillas de los cultivos que nosotros vamos a sembrar ahí. Entonces hay que tener en consideración eso, ¿verdad? Que sembrar a campo abierto almácigos no es muy recomendable. Además de que queda a la intemperie, va a estar recibiendo la lluvia en exceso, el sol en exceso, va a estar más expuestas al ataque de plagas y enfermedades. Entonces, son consideraciones que hay que tener. Siguiente. Las desventajas en los almácigos en ambientes protegidos: se requiere de mucha mano de obra para poder establecer las plantaciones definitivas, tanto para almácigos en bandeja como los almácigos que hacemos en campo abierto, porque igual en el campo abierto tenemos que arrancar la plántula y llevarla al lugar definitivo, hay que acarrearla, todo eso se requiere mucha mano de obra. Luego, la plántula recibe un fuerte estrés en la manipulación o durante el transporte, y principalmente en los almácigos que se trasladan de zonas muy frías o zonas frías o frescas a zonas muy calientes, y ese transporte, si el vehículo no reúne las condiciones necesarias, el viento, el sol, la calor, va a hacer estragos en las plántulas. Entonces hay que acondicionar el vehículo para poder hacer eso, un transporte más adecuado. En el campo abierto, si nosotros no hacemos un buen control, lo que es el ataque de plagas y enfermedades va a ser devastador, y no va a permitir obtener plántulas de buena calidad. Luego tiene una desventaja grandísima respecto, por ejemplo, los almácigos o plántulas que se producen en bandejas. Es que cuando nosotros agarramos la plántula en el campo, en una era, y la extraemos, va a quedar las raíces expuestas, y o al momento de extraerlas le rompimos las raíces, y esas raíces que están dañadas, al ubicarlas en el lugar definitivo, van a ser muy susceptibles a la entrada de patógenos, y entonces van a empezar a generar un daño en el sistema radicular, y que a los días se va a ver
manifiesto que la planta se decae, se ve débil, se marchita y entonces, entonces perdimos todo ese trabajo. La siguiente. Ok, entonces, ahora vamos a ya la parte de elaborar un sustrato y un almácigo de bandejas, puede ser, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber elegir el sustrato que vamos a utilizar, ¿verdad? Para poder, ciertos sustratos los podemos hacer puros, sin necesidad de mezclarlos. Por ejemplo, lombricompost podemos utilizarlo puro, entonces no habría problema de mezclarlo. Pero por lo general nosotros utilizamos tierra, podemos utilizar piedra pómez o piedra volcánica, granza de arroz, turba, fibra de coco, tierra fermentada, que es el bocache o otro tipo de sustrato de esta índole, o lombricompost. Seleccionar una bandeja. Yo recomiendo utilizar bandejas mayores de 105 celdas para cultivos como lechuga, repollo, acelga, perejil, cebollino, apio, y bandejas menores de 105 celdas o todavía menos. En este caso yo recomiendo las de 72 celdas para cultivos como chile dulce, chile picante, tomate. Hay gente que ponen a germinar en bandejas pepino, pino, berenjena. Pueden utilizar este tipo de bandejas. Y hay que tener mucho en consideración que el sustrato no esté demasiado húmedo. Tiene que tener un porcentaje de humedad más o menos de un 80 o 90%. Creo que el otro día habíamos hablado de la prueba que si no tenemos un instrumento para medir el porcentaje de humedad, pues lo podíamos hacer de forma manual con la prueba del puño, y era cuando el sustrato, cuando estaba en óptimas condiciones, era que no, al abrir el puño, el sustrato no, primero cuando cerrábamos el puño, el sustrato no nos chorreaba, ¿verdad?, de agua, y al abrirlo el sustrato se mantenía uniforme y sentía una pequeña humedad en la palma de la mano. Entonces por ahí más o menos es el porcentaje de humedad idóneo para los sustratos. Ajá, siguiente. Ok, procedemos al llenado de las bandejas. Ya cuando nosotros seleccionamos el sustrato, si lo vamos a utilizar puro o mezclado, recuerden que si vamos a mezclar el sustrato con varios, o vamos a hacer un sustrato con varios sustratos, entonces vamos a mezclarlo, que todas las partículas las podemos encontrar en toda la estructura, hay que homogenizarlo. El sustrato debe quedar al nivel de la bandeja, no que quede por debajo del nivel ni quede sobrepasado, porque cuando queda por debajo del nivel, cuando la planta va creciendo, se va a consumir los nutrientes de una manera más rápida y entonces no crece uniformemente. Entonces hay que tener ese cuidado. Ya después de haber llenado las bandejas, vamos a hacer el orificio para las semillas. Se recomienda, ¿verdad? Que el orificio tiene que ser de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla que vamos a sembrar. Entonces, por ejemplo, semillas como la del apio, que son semillas muy pequeñas, realmente es muy poquito lo que nosotros tenemos que hacerle de orificio a ese sustrato para colocar la semilla. Cuando son semillas muy pequeñas y que no podemos individualizarlas, pues se recomienda de echar 3 semillitas por celda, no mucho, ¿verdad? Porque después hay que
hacer una selección o separar esas semillas, dependiendo del cultivo que sea. Si la semilla es grande, pues una por celda, y es muy importante la rotulación de las semillas, perdón, de las bandejas. Ustedes en esa rotulación, ustedes van a indicar cuándo fue que se realizó, la fecha en que se realizó la siembra, el tipo de cultivo que sembraron. Yo les recomiendo anotar la marca de las semillas que compraron y que están utilizando, para llevar un control y ustedes verificar si la marca de semillas que están utilizando es idónea, ¿verdad? Y si no, pues cuando van a comprar nuevas semillas, entonces ustedes dicen, no, ya esta semilla, esta marca de semilla no la vamos a utilizar porque tiene problemas de germinación. Entonces, por eso es importante el rotulado. Y eso es rotulado, además de rotularlo, en el otro tema que van a ver, que es la parte de llevar registros. Entonces, ustedes van a pasar esos datos a los registros que van a llevar. Ok, proceso de germinación. Por lo general, se recomienda llevar las bandejas de los semilleros a un cuarto oscuro. Esto acelera el proceso de germinación. Si no tenemos un cuarto oscuro, entonces yo lo que le recomiendo a las personas es colocar papel periódico sobre la bandeja. ¿Cómo procedemos con esa técnica? Bueno, humedecemos bien el sustrato ya después de que pusimos las semillas, ponemos el papel periódico, lo humedecemos y lo dejamos ahí para que empiece a germinar. En el caso, por ejemplo, particular de la lechuga, el proceso de germinación se da a los 5 o 6 días. Acelera un día o 2 días, dependiendo del clima y la cantidad de humedad. Ya cuando nosotros empezamos a ver que la semillita está germinando, procedemos de quitar el plástico o el papel periódico, lo sacamos del cuarto oscuro y lo llevamos a el invernadero o un lugar donde tenga disponibilidad de luz solar. Ok, siguiente. El riego es importante, bueno, que cuando nosotros no tenemos las condiciones, a veces no tenemos las condiciones adecuadas, tenemos que ingeniarnos cómo hacer, suministrarle riego a las plantas o a los almácigos, perdón. Entonces, una forma es sumergir la bandeja del semillero en un recipiente con un tamaño más superior al de la bandeja, sumergirlo, ¿verdad? Y dejar por unos segundos y levantarlo. Si no tenemos eso, usemos una regadera. Si no tenemos una regadera, podemos agarrar un recipiente de gaseosas, de esos refrescos, agarramos la tapa y le hacemos unos huequitos finos y procedemos a regar. No se recomienda utilizar manguera porque el golpe de las gotas de las mangueras es mucho más fuerte y nos puede sacar las semillas. No saturar el sustrato de agua, y se recomienda hacer los riegos en la pura mañana o en la pura tarde. Si nosotros los sustratos que utilizamos no son muy ricos en nutrientes, debemos de aplicar soluciones nutritivas, y por lo general se recomienda hacerlo cada 2 días. Podemos utilizar soluciones nutritivas hidropónicas o bien ya vienen o abonos foliares. Nada más que hay que tener que buscar que esos abonos foliares sean de fórmulas completas, que vengan prácticamente todos los nutrientes para hacer la aplicación de esos nutrientes a los almácigos. Y aplicar, digamos, en ese proceso de que las plantas están pequeñitas,
se aplica la mitad de la dosis recomendada. Entonces, si nos dicen que es un cc por litro de agua, entonces lo que vamos a aplicar es medio cc por litro de agua. La siguiente. Ok, en el manejo de las plántulas tenemos que tener ciertos criterios. Y esto principalmente va cuando nosotros compramos los almácigos afuera, no los hacemos nosotros. Que todas las plantas se encuentren con el mismo tamaño, el color de las hojas sea igual para todas las plantas, el vigor, que los tallos sean fuertes, todos sean gruesos, y que no encontremos una plántula con unos tallos más débiles o que se encuentren marchitos. Entonces eso hay que tomarlo en consideración. Que no presenten ningún síntoma de una enfermedad, por ejemplo, que veamos manchas oscuras en las hojas o vemos que la parte del tallo que está tocando con el sustrato, lo vemos que está delgadito, que está como deshidratado. Eso hay que tomarlo en consideración. No ver que las hojas tengan mordeduras de insectos, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo en consideración. Por lo general, yo recomiendo, si uno trae almácigos de afuera, si no cumple con las características deseadas, no comprar ese almácigo. ¿Por qué? Porque principalmente si viene con algún síntoma, alguna enfermedad, y no tenemos el cuidado de hacer la parte preventiva, nos vamos a traer abajo el cultivo. Entonces, no recomiendo que compren almácigos con ese tipo de características. Siguiente. Ok, cuando nosotros vamos a hacer el trasplante, debemos tener varias consideraciones. Y entre esas es tener el terreno preparado. Y habitualmente, o pasa mucho, que la emoción o por la oportunidad compramos almácigos y no hemos preparado el terreno. Y a veces pasas el almácigo ahí en un lado de la casa o de la bodega 1 o 2 semanas, y a veces he visto gente que está trasplantando plantas de tomate o chile cuando ya está iniciando la floración y las plantas están muy débiles. Entonces lo primero antes de comprar el almácigo es tener el terreno preparado, las ceras, o las camas, o el sustrato, todo eso, tenerlo listo. Las plantas deben pasar un proceso de aclimatación cuando vienen de otros lugares, por lo general 1 o 2 días para que se adapten. Las horas óptimas para hacer el trasplante: horas de la mañana, horas de la tarde, entre 5 de la mañana, máximo 9 de la mañana, y de 3 de la tarde a 6 de la tarde, o si tenemos ahí luz artificial, a la hora que nos dé la luz artificial. Evitar que las plantas se estresen a la hora de sacarle de las bandejas. Por lo general, uno recomienda el día antes no aplicar riego, entonces para que se endurezca un poquito el sustrato y a la hora de sacarlo de la bandeja se facilite. Tener cuidados con las raíces, ¿verdad? En el momento para hacer el trasplante, por lo general yo recomiendo que no manipulemos por mucho tiempo la plántula, sino que ya nosotros tengamos cerca la bandeja a donde nosotros vamos a colocar la plántula. Ojalá ya el hueco esté hecho y ojalá ya tenga sustrato para aplicar, y ponemos la plántula, la tapamos o endurecemos y seguimos. El área donde nosotros vamos a trasplantar debe estar humedecida, ¿verdad? No en término barro, pero sí tiene que estar humedecida para que la planta no sufra estrés. Fortalecer
las plántulas con una fertilización rica en fósforo y potasio y bajar la parte de fertilización de nitrógeno. Eso principalmente antes de hacer el trasplante. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Sí, profesor. Nos preguntan que si las bandejas de germinación se pueden colocar con un papel periódico humo y debajo de la cama para que esté oscuro. Sí, me escuchó, profe. ¿Será que se nos desconectó el profe para ver? Oh, no, ahí está. Ah, dice que le habilita el micrófono, Nati. Ah, ok, ok. Qué pena. Ah, ahora sí, no, disculpe, es que esto... Listo, profe. Sí. Ok. Bueno, a repetir la pregunta. Las bandejas de germinación se pueden colocar con papel periódico húmedo, perdón, y debajo de la cama para que esté oscuro. Bueno, si no tenemos un cuarto oscuro y podemos recurrir a esa técnica, pero lo ideal sería en un lugar no dentro de la casa, porque recuerde que las bandejas van a llevar agua y entonces el agua va a ir saliendo por la bandeja, entonces hay que tener esas consideraciones. Luego nos preguntan que si la berenjena se puede sembrar directamente o es mejor hacer un semillero. Yo recomiendo mejor hacer un semillero, o sea, hacerlo en almácigo. El problema de sembrar, digamos, este tipo de semillas que son un poquito más pequeñas es el hecho de que pueden los insectos llevárselas, ¿verdad? Si nosotros no tapamos bien y después si no sabemos si la semilla es viable o no es viable, en el sentido de que tenga la capacidad de germinar, entonces pueden haber varias plantas y una o dos no germinaron y entonces va a haber eh, la producción, ¿verdad? Si vamos a tener una producción para venta, no va a haber una producción homogénea, sino que va a estar ahí un poco dispareja. Entonces, hay que mejor hacer semillero. Luego nos preguntan que, ay, lo perdí, algo del nitrógeno, se me perdió la pregunta. ¿Cómo disminuir el nitrógeno? Sí, la pregunta que hacen es cómo reducir el nitrógeno. Uh-huh. Ok. Por lo general, como les decía anteriormente, cuando nosotros tenemos los semilleros, estamos aplicando fertilizante, ¿verdad? Entonces, más o menos una semana antes, un poquito más, 8 días, sí, 8 a 10 días, lo, el producto que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, si son soluciones hidropónicas, o eso lo que bajamos es la concentración del nitrógeno y entonces solo aplicamos nutrientes fósforo y potasio, solo vamos a aplicar un poquito mayor de cantidad de fósforo y potasio que el nitrógeno. Cuando ya viene, digamos, si viene en fórmula completa, entonces lo que vamos a hacer es diluir un poquito más en agua o comprar un producto de fórmula completa que el nitrógeno, la cantidad de nitrógeno sea menor al 15%, 10% por ahí. Entonces, es mejor, hay que aplicar esas técnicas. Luego preguntan, profe, que cuando se habla de nutrición, ¿a qué tipo de materiales se refiere? Ok, recuerden que las plantas necesitan nutrirse y los nutrientes que utilizan las plantas
son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, molibdeno y otros nutrientes que se dan en menos cantidad, pero los básicos son nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, cuando nosotros vamos a nutrir las plantas, tenemos que aplicar fertilizantes que tengan esos nutrientes y los cuales van a estar en diferentes porciones dentro del producto que nosotros vayamos a comprar, sea una solución hidropónica o sea una solución para aplicación foliar. Si las compramos, van a venir en las etiquetas y ahí van a venir los porcentajes que vienen los elementos nutritivos en ese producto. Entonces, ese producto nos va a decir cuánto vamos a aplicar por litro de agua para luego nosotros hacer la fumigación a las plantas. Luego preguntan que cuáles serían las condiciones óptimas para el cuarto oscuro. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para un cuarto oscuro? Que sea oscuro. Y para hacerlo oscuro utilizamos plástico negro. Las dimensiones va a depender de cuántas bandejas el semillero hagan por día o por semana. Ya eso va a ir de acuerdo a la capacidad de producción. Puede ser, digamos, plástico negro o podemos utilizar sarán, pero le hacemos doble forro para oscurecerlo bastante si no tenemos plástico. Se recomienda por lo general que los cuartos oscuros tengan varios pisos, ¿verdad? Para ir poniendo las bandejas. Entonces, y no se recomiendan muy altos, a una altura de 2 metros, no se recomienda por el manejo, ¿verdad? Para evitar un accidente. Luego nos preguntan qué tipo de instrumento podemos usar para calcular la temperatura, oxigenación. Ok, la temperatura, los termómetros, el de oxigenación, ahorita se me va el nombre. Hay un producto, hay un aparatito que, vamos a ver si me acuerdo bien el nombre, para no equivocarme. Si no, lo dejamos para la otra sesión, para no equivocarme con el nombre. Ok. Luego nos preguntan que si es necesario hacer un semillero para todo tipo de planta. Principalmente para lo que son hortalizas, todo lechuga, coliflor, brócoli, apio, tomate, chile, todo eso se preferiblemente hacer almácigos. No se requiere, por ejemplo, en el caso del maíz, de los frijoles, cubaces, el ayote, pepino, se pueden sembrar directamente. Nos preguntan que el cuarto oscuro, ¿hasta qué fase? Luego más luminosidad, pero ¿qué tanto? Ok. El cuarto oscuro lo vamos a utilizar para el proceso de germinación. Cuando ya nosotros vemos, cuando la semilla ya rompió y vemos el embrioncito salir, va a ser una estructurita blanca, verduzca. En ese momento nosotros lo sacamos del cuarto oscuro y lo podemos poner, digamos, si tenemos un invernadero o una casa sombra o un macrotúnel, ya podemos colocar las bandejas ahí. La idea es que no les pegue el sol directo, luminosidad 100%, pero no sol directo. Y luego, por último, nos preguntan que si el ayote es mejor sembrarlo con semillero o directo. Preferiblemente directo, porque por ejemplo, en el caso del ayote,
En el pepino uno lo puede hacer, uno siembra o se recomienda, por ejemplo, en el ayote colocar de 3 a 5 semillas. Entonces, cuando germinan, nosotros vamos a dejar 2 o 3 semillas o plántulas más vigorosas y descartamos las plántulas que están más débiles y dejamos las más vigorosas. Luego Maribel nos dice que no pudo escuchar la pregunta sobre la berenjena porque se le cortó, entonces que no pudo escuchar si era mejor sembrarla directamente o en semillero. En semillero, mejor en semillero. Listo, profe, esas serían las preguntas. Ok, entonces proseguimos con el otro medio de propagación de las plantas, que es la propagación asexual, donde utiliza partes distintas de las flores, donde se producen las semillas, que es lo que vamos a utilizar para propagar. Entonces ahí pueden ser ramas, pueden ser hojas, pueden ser tallos, bulbos, tubérculos. Entonces vamos a ir entrándonos a ese tema. La siguiente. Ok. Uno de los métodos de propagación son los tubérculos, los cuales son tallos subterráneos que almacenan muchas sustancias nutritivas y a partir de ahí pueden nacer nuevas plantas. Y entre esos tubérculos tenemos la papa, ñampí, el quiquisque, el ñame, pueden propagarse de esta forma. Siguiente. Luego tenemos los rizomas, que son considerados tallos, pero a nivel subterráneo, están debajo del suelo y crecen indefinidamente. La planta principal muere, pero esos tallos que se encuentran debajo de la tierra renuevan, son los nuevos brotes, y entre esas plantas que tienen esa capacidad de propagación es el jengibre, la cúrcuma y el bambú. Siguiente. Los estolones son tallos que crecen de forma horizontal sobre la tierra y que tienen la capacidad de que en cada nudo generar raíces y generar una planta nueva. En este caso tenemos la fresa, la hierbabuena o algunos pastos como el pasto estrella que tienen esa capacidad de reproducirse por estolones. Siguiente. Los hijuelos es un tipo característico de brote lateral o rama que se desarrolla sobre la base del tallo principal de la planta. En este caso tenemos la piña, el banano y la sábila. Siguiente. Los bulbos son órganos subterráneos que tienen capacidad de almacenamiento de nutrientes y que morfológicamente tienen una adaptación o es una adaptación de las hojas que tienen capacidad de también producir sistema radicular, y entre los bulbos o plantas que se propagan a través de bulbos tenemos el ajo y el cebollino. Siguiente. Luego tenemos las estacas, que son trozos de tallos leñosos, los cuales en condiciones ambientales adecuadas son capaces de generar nuevas plantas muy idénticas a la planta madre. Y ahí tenemos el caso de la yuca y la caña de azúcar. Siguiente. Luego los esquejes se refiere a ramas jóvenes de menor consistencia, o sea, son lo que nosotros decimos ramas tiernas, y el ejemplo más común es el camote, se reproduce por esqueje. Ajá, siguiente. Las ventajas de reproducir de forma asexual es que las plantas tienen el mismo genotipo de interés que nosotros queremos propagar, y la producción llega a edad más temprana. Las desventajas que tiene este tipo de producción es que se requiere de transporte y el material vegetativo puede dañarse
durante el transporte y es más costoso. No hay una variabilidad genética, ¿verdad? Van a ser clones, van a ser siempre las mismas plantas que se van a ir reproduciendo y no se permite hacer selección natural, ya que no podemos elegir cuáles son los individuos que mejor se adaptan para reproducirlos. Básicamente, hasta acá es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a proceder otra vez al espacio de dudas para luego pasar a la tarea. Ok, antes de darle la palabra a Anita, entonces vamos a... Bueno, para que la tarea también quede grabada. Vamos a ver, Anita. Por acá nos pregunta Carmencita que cuando se hablan de semillas de tubérculos, ¿es mejor la fruta pequeña o las conocidas como cabezas? Ok, aquí hay que diferenciar dos cosas particulares. Bueno, para el caso de ñampí, el ñampí tiene tres distintos, o se puede diferenciar tres tipos de tubérculos. Unos grandes, unos medianos y unos pequeños. Lo ideal es utilizar los grandes para seguir propagando, pero por lo general nosotros propagamos los pequeños y los grandes los vendemos, ¿verdad? Pero lo ideal es el grande. Las cabezas, en el caso del tiquisque, principalmente mucha gente lo que hace es que con la cabeza la cortan, ¿verdad? La hacen en rodajitas más o menos de 2 centímetros de grosor, ¿verdad? Y en la cabeza, en el caso del tiquisque, tiene mayor capacidad de generar yemas. Esas yemas serían futuras plantas. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿verdad? Para ciertas plantas, uno puede mejor utilizar la cabeza que en vez del tubérculo en sí. En el caso particular de la malanga, por ejemplo, no se utiliza la cabeza toda, sino que agarramos parte del tallo y cortamos un poquito, como unos 2 centímetros después de donde termina el tallo y se forma la cabeza, cortamos 2 centímetros, 3 centímetros, ahí pues un poquito, dependiendo del grosor de la cabeza, y eso es lo que nosotros vamos a propagar. Por el momento solo esa duda teníamos, profesor. Ok, perfecto. Entonces, Ahorita nos está entrando una duda de Elsa que dice dónde es más adecuado sembrar los de la familia asexual. ¿Se pueden sembrar en camas? sí se pueden sembrar en camas. De hecho, todo, por ejemplo, todos los cultivos que mencionamos ahorita se siembran en camas o eras, digamos. Eh, bueno, vamos a hacer una distinción, ¿va? Si son camas a nivel de suelo o son camas tipo mesa, ¿verdad? Eh, hay ciertos cultivos que no se pueden sembrar digamos, en mesas de cultivo, ¿verdad? Si es cama a nivel de suelo, sí, todos esos cultivos se dan y se favorecen el crecimiento. Luego estos cultivos, digamos, que son de tubérculos y eso, entre más suelto está el suelo, ¿verdad? Puede crecer más, el tubérculo se puede formar más grande, obviamente va a depender también de la nutrición, pero en el caso, por ejemplo, de jengibre, cúrcuma, yuca, los rizomas, las raíces van a crecer más, ¿verdad? Entonces van a ser más grandes, va a generar más volumen, entonces sí, el suelo tiene que estar bien suelto. Y ya para terminar esa consulta de Elsa, nos dice que si hacer el doble excavado se usa también con estos ejemplos que usted está dando. Correcto, el doble esclavado es perfecto para este tipo de cultivos.
También nos consultan, profe, que si se puede sembrar en estañón el jengibre, por ejemplo. Es una forma de reutilización de recursos, sí se puede, y va a tener la facilidad de cosecharlo, ¿verdad? Que puede alzar bien la macolla y no va a tener problemas de que se le, se le quiebren los rizomas. Ok, chicas, si quieren hacemos la pausa esta que dice el profe para que nos indique la tarea, para que la tarea quede también en esta grabación, y después de que nos indique la tarea, entonces hacemos un poquito de gallinero y dejamos que abramos los micrófonos y hacer ya dudas así por micrófono, si les parece. Ok, profe, si quiere vamos adelante con la tarea. Ok, perfecto. Entonces la tarea va a consistir en 3 cositas ahí. A ver si me la ponen. Por favor, me pasa ahí, me baja la otra. Pues. La otra presentación, la otra, ¿No? Ilumina, sí. La otra, esta. ahí. Sí, ahí, Ok. esa. Ok, entonces, la tarea son tres actividades que ustedes van a realizar. Una, ustedes van a tener que realizar un sustrato para hacer almácigos. Entonces van a hacer 3 mezclas diferentes de sustratos en diferentes concentraciones. Ustedes van a hacer 3 mezclas de diferentes sustratos y donde van a combinarlos. Luego van a evaluar el efecto de germinación de las semillas. A gusto de la participante van a elegir cualquier semilla que quieran hacer en almácigo, utilizando las mezclas de los sustratos realizados. Y luego van a realizar una propagación de plantas por medio de esqueje, bulbos o tubérculos. Entonces, no sé si les queda claro, ¿verdad? Creo que es bastante sencillo lo que van a hacer.